una fortuna misteriosa, un benefactor enmascarado y un juego mortal al que nadie se ofreció como voluntario. Welcome to Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión, Alejandro. ¿Dónde estás resolviendo este misterio? Déjalo en los comentarios. Las teorías y ubicaciones hacen que este canal se sienta vivo. Me encanta leerlas todas. Entremos silenciosamente en la Sombrasen. Una radiante mañana de primavera en el pueblo de Netherwoodbury, un lugar de ventanas enrejadas, cetus y lavanda, y algún que otro escándalo que se ocultaba con educación, el festival de tulipanes de la señora Ellington estaba en pleno apogeo. La plaza del pueblo estaba adornada con banderines, las campanas de la iglesia repicaban con una armonía apacible, y el Instituto de la Mujer servía licor de flor de saúco, con bizcocho en porcelana, con borde azul. En medio de todo, un sobre misterioso cambió de manos. Era un pergamino cremoso, pesado y suave, escrito con una letra elegante y en espiral. Solo debe ser abierto por el destinatario previsto. Sin nombre, sin remitente, solo un sello de cera roja grabado con la forma de una máscara teatral. No llegó una vez, sino 2 veces. Douche aldinos, algunos esperados, otros apenas recordados, recibieron cada uno la misma curiosa invitación. Estás cordialmente invitado a una velada privada, con máscaras, en Ellington Hall, el sábado 17. No uses tu nombre. No hagas pregunta. Un benefactor desea hacerte un regalo, algo que solo tú mereces. Todo se revelará cuando se quite la máscara final a la señorita Jane Marple, quien no había sido invitada. Leyó el mensaje mientras tomaba el té con su amiga Dora Prescott, quien sí lo había sido. Sonrió levemente mientras Dora jugueteaba con sus gafas. ¿Qué drama?, susurró Dora escandalizada. Ni siquiera como mascarillas, Jane. Pero Ellington Hall lleva décadas cerrado. ¿Quién podría haberlo reabierto? ¿Y quién, OMS, llegaría a tales extremos teatrales? La señorita Marple removió el té. Un benefactor, dijo usted. Qué palabra tan extraña. Implica generosidad, ¿verdad? Pero también una sensación de desequilibrio, como si alguien quisiera corregir algo, andar lo que se tomó, o tomar lo que se debía. Dora parpadeó. Vaya, qué oscuro. Sí. Quizás, dijo la señorita Marple en voz baja, dejando la cucharilla. Pero siempre he descubierto que cuando la gente oculta su rostro, es mucho más probable que revele su verdadera naturaleza. Ese sábado por la noche, los aldeanos llegaron a Ellington Hall como polillas a una llama olvidada. La gran mansión de piedra se había alzado sobre el pueblo desde tiempos inmemoriales, con las puertas cerradas y su familia dispersa tras la misteriosa muerte del anciano Sir Basil Ellington en 1912. Ahora, tras 40 años de decadencia y polvo, la mansión relucía como si hubiera sido pulida por fantasmas. Las velas titilaban en los apliques de hierro. Un cuarteto de cuerda tocaba en el invernadero. El champán se servía en copas antiguas por camareros con guantes que nunca hablaban. Cada invitado llevaba una máscara. Habían el reverendo Lionel Thistlethwaite, con una máscara de zorro de cobre bruñido, la señora Viola Ken, la viuda con perlas y máscara de cisne, Colin Tibbets, el nuevo abogado, con mirada de arlequina, la señorita Eloise Sykes, la antigua profesora de piano, detrás de una mascota de gato comida por las polillas, el señor Bertie Cracknell, que dirigía la oficina de correos, a la propia Dora Prescott, con aspecto inseguro vistiendo un traje de plumas de color azul pálido, y 6 figuras enmascaradas, más, cada una familiar pero lo suficientemente indistinguibles como para generar dudas. Se mezclaban, con cautela y cortesía, sin revelar sus identidades, mirando por encima del hombro y bajo las máscaras como para verificar quién era real y quién solo un rumor en un reloj
Dio las 8. Un sirviente tocó una campanilla. Desde la gran escalera descendió una figura enmascarada. Este estaba completamente vestido de negro en bata de terciopelo, guantes, máscara inexpresiva como la porcelana. El aire estaba quieto. Las conversaciones. Los vasos se congelaron a mitad de un sorbo. Les doy la bienvenida, dijo el benefactor enmascarado con voz suave, sin ser masculino ni femenino. Están aquí porque se les debe algo, porque la verdad fue robada, un legado borrado. Esta noche será restaurado, pero primero uno de ustedes debe pagar el precio. Las luces se apagaron. Un grito atravesó el aire cuando volvieron. Una de las invitadas, la señora Viola Kent, la viuda con la máscara de cisne, estaba muerta. Envenenado en su mano enguantada, estaba curvada alrededor de una copa de champán caída, y su boca, debajo de la máscara, se había vuelto de un peculiar tono azul. El pueblo de Netherwoodbury amaneció a la mañana siguiente con horror, titulares y un escándalo que sobreviviría años al Festival del Tulipán. Sobre todo, despertaron con la pregunta que todos se hacían: ¿quién era el benefactor enmascarado? ¿Y qué sabía la señora Kent que le costó la vida? La señora Marple, mientras tomaba su té de la mañana en Church Lane, dobló el periódico con cuidado. Qué cosa tan trágica, le dijo a su canario. Pero me parece muy curioso que nadie haya oído el ruido de un vaso al caer. La muerte de la señora Viola Kent, la respetable y discretamente adinerada viuda del difunto banquero Thomas Kent, resonó en Netherwoodbury como una piedra arrojada a un lago tranquilo. Apenas la noticia llegó al tablón de anuncios de la iglesia, fue desmenuzada, diseccionada y reensamblada en al menos 3 versiones diferentes en la peluquería, 2 más en la panadería y otra, bastante ingeniosa, cortesía del primo de Bertie Cracknell en la oficina de correos. Esa versión involucra a un anarquista francés fugado, lo cual, según la mayoría, era emocionante pero improbable en el corazón del pueblo. Se hablaba por todas partes, y a la vez, en ninguna. La gente se inclinaba sobre los mostradores de latón de las tiendas y las mesas de las teterías, susurrando como conspiradores. Los banderines del Festival de Tulipanes aún ondeaban, pero sus alegres colores ahora parecían burlones a vestigios festivos que ondeaban sobre un fondo de sospecha muerta. ¿En la fiesta, dices? ¿Y envenenada? ¡Qué horror!, exclamó Mabel Withers en la frutería, exprimiendo una naranja con una agresividad innecesaria en una copa de champán. Según oí, dijo la señora Finch, quien se enorgullece de no perderse nunca un funeral ni un escándalo. Se desplomó allí mismo, en el salón. Cayó como una marioneta con los hilos cortados. ¿Por qué alguien querría hacerle daño a Viola Kent?, preguntó Mabel, aunque la pregunta flotaba en el aire, no por ignorancia, sino por actuación. Bueno, dijo la señora Finch, con tono significativo. No quisiera hablar mal de los muertos, pero corrían rumores, ¿sabe?, sobre el testamento. Priga. La joven Maisie, desde detrás del mostrador de leche, la señora Finch parpadeó. ¿Cuál? El de Ellington, dijo Maisie con los ojos como platos. La madre de la novia de mi hermano dijo que el testamento del viejo Sir Basil nunca se tramitó correctamente, que había una cláusula secreta o algo así, y que quizá por eso reabrieron el salón. El tendero, que fingía no escuchar, dejó caer una caja de peras. Mientras tanto, en la vicaría, el reverendo Thistlethwaite se sentía muy inquieto. Había regresado a casa de la reunión de enmascarados, pálido y nervioso, en copas. Dicen su esposa, Hetty, una mujer sensata de mirada penetrante y un recogido, lo había interrogado a fondo. ¿No me estarás diciendo que alguien fue asesinado mientras estabas bebiendo champán? Suspiró y se quitó la máscara de zorro con manos temblorosas. Se oyó un grito. ¡Hetty! Y entonces las luces volvieron a parpadear, y allí estaba ella, Viola, en la alfombra, como un adorno roto,
Todo pasó rapidísimo, y el benefactor, enmascarado, ¿desapareció? Preguntó ella. Con los brazos cruzados, se fue, como el humo. Los sirvientes dijeron que nunca les dieron un nombre. La invitación provenía de una agencia de transportes de Londres. Nadie sabe quién estaba detrás, Angetti. Entrecerró los ojos Anne. Pero tú estabas allí. ¿Viste a algún viajante fingiendo no reconocerse? Murmuró. Y a uno o dos que creo conocía, pero no estaba seguro. Ese abogado Tibbets estaba allí. Eloise Sykes, la profesora de piano. Apuesto mi sotana a que sí. ¿Y la señorita Marple? No, dijo el reverendo tras una pausa. Jane no estaba invitada. Bueno, igual se involucra de todas formas, murmuró Hetty. Jaira Jora y, en efecto, la señorita Marple había estado tranquilamente ocupada en esa mañana. Había dado su paseo habitual hasta la panadería, se detuvo a admirar un macizo de narcisos y luego continuó hasta el almacén. Habló poco, sonrió educadamente y escuchó con atención. No era propio de la señorita Marple cotillear, no en el sentido habitual, pero observaba las cosas. El tic nervioso de la mano de un tendero, la torpe rapidez con la que alguien cambiaba de tema, la agudeza de las miradas al pronunciar ciertos nombres. De vuelta en casa, sentada en su sala, el suave tintineo de las agujas de tejer, con el rostro sereno pero pensativo. El periódico yacía doblado a su lado. El comunicado oficial de la policía lo había confirmado: envenenamiento por cianuro. La muerte es casi instantánea. La copa de champán efectivamente contenía la dosis letal, aunque no se encontraron huellas dactilares. Aparte de las de Viola, las copas restantes habían sido limpiadas. La señorita Marple miró por la ventana hacia la plaza del pueblo, donde algunos niños jugaban y un perro ladraba cerca de la carnicería. En un lugar como Nether Woodbury, pensó, nada desaparece del todo, y mucho menos los secretos. Tomó la invitación que Dora le había mostrado, la que se envió a los 12 invitados. La frase aún resonaba en su mente, como un susurro. Un regalo, algo que solo tú mereces. Había peso tras esa promesa, o quizás una amenaza disfrazada de generosidad, siendo la naturaleza humana como era. La señorita Marple creía que la gente rara vez ofrecía regalos sin esperar nada a cambio. Sobre todo, los anónimos. La pregunta era, ¿qué creía Viola Kent que merecía? En otra parte del pueblo, Dora Prescott se había ido a la cama con lo que ella llamaba un caso de euforia. Aunque su ama de llaves sospechaba que tenía más que ver con la culpa que con los nervios. Le dije que no se fuera, le dijo Dora a su amiga Luisa, desde debajo de una pila de mantas. Se lo dije a Viola. Le dije que todo esto suena extraño y teatral, pero ella solo se rió. Dijo en un poco de misterio, no le hace daño a nadie. A Luisa, ex maestra, la miró fijamente. Dijiste que el enmascarado iba a repartir regalos. Mench. Viola, ¿de qué tipo? No, dijo Dora lentamente, pero tenía cierta mirada en los ojos, la que tenía cuando Thomas estaba vivo y a punto de regalarle una joya preciosa. ¿Entonces esperaba algo valioso? Creo que sí, susurró Dora. Y ahora está muerta. La señorita Marple visitó las puertas de Ellington Hall al día siguiente. Cerradas de nuevo, con cadenas nuevas. Un oficial uniformado se encontraba justo dentro del recinto. Me temo que no se permiten visitas. Señora, dijo con el tono de quien hubiera dicho lo mismo 50 veces. No estoy aquí de visita, respondió amablemente la señorita Marple. Solo tengo curiosidad. ¿Se quedaron mucho tiempo los demás invitados después del incidente? Se fue bastante rápido, dijo el agente, suavizante bajo su mirada. Nadie quería quedarse en una casa con un cadáver y un anfitrión desaparecido. No, dijo la señorita Marple en voz baja. Supongo que no. Se fijó si se quedó alguna máscara. El agente
frunció el ceño. Ahora que lo mencionas, solo una. Una máscara con forma de polilla. Verde pálido, parecía vieja. Murmuró Ann, qué curioso. Esa sería la máscara de la señorita Eloise Sykes, ¿verdad? Parpadeó. Lo sabía. Me encantan las obras de teatro locales, dijo con amabilidad. Y Eloise solía hacer de hada madrina en las pantomimas. Esa máscara de polilla formaba parte del baúl de disfraces, aunque creo que nunca se la había prestado a nadie. Han dicho esto, la señorita Marple se dio la vuelta y se alejó. Mientras el viento agitaba el dobladillo de su abrigo, Ann, de regreso a casa, añadió una nota a su lista. Máscara de polilla dejada atrás. ¿Por qué? ¿Accidental o intencionalmente? Cianuro rápido, accesible solo para aquellos con ciertos conocimientos. Benefactor en identidad oculta. Medios, motivo y oportunidad aún desconocidos. ¿Qué le prometieron a Viola? ¿O le advirtieron? Subrayó la última línea y se reclinó en su silla. En algún lugar del pueblo alguien mentía, y la señorita Marple, que había aprendido. Hacía tiempo que la verdad rara vez aparecía. Había comenzado el discreto proceso de distinguir lo ordinario de lo intencional a los muertos. No habían dicho nada, pero los vivos, como siempre, habían empezado a hablar y pronto. La señorita Marple lo sabía. Uno de ellos diría algo demasiado. Ann, el inspector Colin Graves, llegó a Netherwoodbury con la sombría eficiencia de un hombre que no soportaba los acertijos disfrazados de teatralidad. Graves, un hombre alto y pulcro de unos 40 y pocos años, vestía un abrigo marrón que jamás parecía arrugarse, y tenía la costumbre de sacudirse el polvo invisible de las solapas como si la mera idea del desorden le ofendiera. Ann inspeccionó Ellington Hall con profesional objetividad, recorriendo los pasillos y los salones cerrados con una libreta en una mano y guantes que nunca se quitaba en la otra. La copa de champán que contenía el cianuro estaba ahora en una bolsa de pruebas sellada, guardada como una reliquia. La Habitation, donde Viola Kent se había desplomado, había sido desalojada, pero un ligero aroma a perfume aún flotaba en el aire. Un agente le entregó la lista de invitados, aunque lista era un término enero. La única documentación eran 12 invitaciones idénticas, cada una con una dirección vaga y entregadas anónimamente. Graves arqueó una ceja. Así que nada de nombres, solo máscaras. Y nadie admite saber quién envió las invitaciones. En el agente, un joven llamado Wells, asintió. Sí, señor. Y uno de los invitados, el de la máscara de polilla, parece haber olvidado su disfraz, y el benefactor se fueron antes de que volviera la luz. Nadie afirma haberlos visto sin la máscara en él. Inspector Graves no suspiró, pero su pausa lo dijo todo. El tipo de pausa que sugería que ya había lidiado con asesinatos, pero nunca con uno en el que todos los invitados hubieran decidido vestirse como personajes de una historia de fantasmas al otro lado del pueblo. La señorita Marple ya iba 2 pasos por delante, no en los hechos quizá, sino en su instinto. Había vuelto a hablar con Dora Prescott, esta vez con más cuidado. Dora se había recuperado de sus vaos y ahora estaba sentada erguida en una sala de estar beige, rodeada de cojines de chintz y bordados a medio terminar. Sigo pensando en Viola, dijo Dora en voz baja. Llevaba esa máscara de seda blanca, la parecer tan majestuosa, como si estuviera intentando representar un papel regio, repitió la señorita Marple con suavidad. Es una palabra inusual para Viola Lamayo. Ría diría prácticos. No suele ser de dramatismo. Han cambiado en las últimas semanas, admitió Dora. Empezó a hablar de forma más críptica. Dijo que por fin iba a reclamar lo que le correspondía. Supuse que tenía que ver con algún patrimonio familiar o una cuenta antigua. A la señorita Marple dio un sorbo a su té. ¿Mencionó Ellington Hall específicamente? No, pero preguntó por la antigua familia, los hijos de Sir Basil,
si alguno hubiera regresado a la zona. Parecía interesada en el pasado. El pasado, pensó la señorita Marple, rara vez permanece enterrado en pueblos como este. Simplemente permanece, como tierra húmeda, esperando a que alguien lo remueva. Esa misma tarde, la señorita Marple visitó a la señorita Eloise Sikes, quien vivía en una descolorida cabaña de ladrillo a las afueras del pueblo. Eloise había dado clases de piano a la mitad de los niños de Nether Woodbury durante los últimos 30 años, y era conocida por su dulce jerez, su franca honestidad y su profundo cariño por sus pinzones. Eloise abrió la puerta con expresión cautelosa. «¿Ansí has venido a preguntarme si envenené a Viola Kent? Jane, puedes irte a casa inmediatamente». Y la señorita Marple sonrió. «¡Ay, no! Solo quería devolver algo». De su bolso sacó la máscara de polilla, de color verde pálido, sellada en un envoltorio de papel. «¿Dejaste esto en Ellington Hall?» «Pensé que querrías que te lo devolviera antes de que la policía venga a preguntar». El Eloise tomó la máscara con cuidado. Sus dedos se detuvieron sobre los bordes de terciopelo descolorido. «Gracias», murmuró. «Es de las pantomimas, ¿sabes? Lo hizo mi madre. Hacía años que no lo usaba, pero no pude resistirme a la invitación. Parecía un juego». «¿Y cómo te sentiste cuando llegaste?» Eloise miró a la señorita Marple a los ojos, como si alguien más estuviera ganando. «¿Hablaste con Viola esa noche?» «Brevemente. Estaba, ¿cómo decirlo?, presumida, como si ya supiera el resultado. Dijo algo sobre que la justicia finalmente tocó la puerta correcta. Y luego ella murió». Yo, Eloise, con voz fría. «Murió, y empiezo a preguntarme si debería haber muerto otra persona». La señorita Marple no pidió aclaraciones, simplemente asintió. Agradeció a Eloise por su tiempo y la dejó observando pájaros en el alféizar de la ventana. Mientras tanto, el inspector Graves realizaba entrevistas en el ayuntamiento, que había requisado como base temporal. Estaba sentado tras una mesa plegable, con una pequeña lámpara, flanqueado por 2 oficiales y una pila de informes. Cullen Tibbets, el abogado del pueblo, era el siguiente en Tibbets. Era un hombre regordete, con el pelo ralo y las manos inquietas constantemente. Insistía en ajustarse la corbata 5 veces antes de hablar. «Recibí la invitación, como todos los demás», dijo. «No tengo ni idea de quién la envió. Pensé que podría ser una broma, pero tenía curiosidad, lo suficientemente curioso como para asistir a una reunión de máscaras en un salón abandonado sin saber quién la organiza». Preguntó Graves con sequedad. «Trabajo en derecho sucesorio», dijo Tibbet. «Te sorprendería la frecuencia con la que las familias excéntricas hacen cosas». «Pensé que podría estar relacionado con un cliente o con una nueva herencia en Graves», lo observó. «Estuvo presente cuando murió la señora Kent». «Sí, estaba a medio beber». Todos nos asustamos. Ni siquiera vi quién gritó primero. Y el benefactor se fue, como un truco de magia. Un momento, ahí. Al siguiente nada. Graves cerró su cuaderno. «Si se trata de una herencia, mejor prepárate para explicar tu presencia con más detalle». «¿Y tu relación con la señora Kenton?» Tibbets palideció. «No teníamos ninguna relación». «Ya veremos esa tarde». La señorita Marple se quedó cerca del cementerio, contemplando la luz que se desvanecía al derramarse sobre las piedras en el pueblo. Estaba más tranquilo de lo habitual, menos pasos, menos bicicleta, incluso los pájaros parecían más cautelosos. Se giró al oír a alguien detrás de ella. Era la joven Maisie, de la tienda, con un fajo de periódicos nuevos en la mano. «Señorita Marple», dijo Maisie, «creo que debería ver esto». Enque le entregó la última edición del Woodbury Chronicle. En la página 3, debajo de una columna de jardinería y un informe sobre la próxima venta de pasteles de Wisconsin, había un pequeño aviso.
Era un obituario antiguo, reimpreso de un archivo mal archivado. En el titular decía: la trágica muerte del hijo menor de Sir Basil Ellington. Su desaparición se confirma como un accidente fatal. La señorita Marple lo leyó 2 veces. Él detalla cómo Edwin Ellington, de 19 años, había desaparecido hacía 40 años cerca de la finca. Se suponía que la causa era un accidente náutico, aunque nunca se había recuperado ningún cuerpo. Curiosamente, la finca había pasado, no a Edwin ni a su hermano mayor, fallecido en la guerra, sino a un complejo fideicomiso gestionado por parientes lejanos. Macy dijo: apareció en el periódico de esta semana sin explicación. ¿Cómo? Si alguien quisiera recordárnoslo. La señorita Marple dobló el papel y se lo metió bajo el brazo a alguien. En efecto, se lo recordaba, y no era el pasado el que los acechaba, sino el presente, quien lo sacaba a la luz. Ella miró hacia Ellington Hall, una silueta oscura contra el crepúsculo. Esto no era un juego. Nunca lo había sido. No tardó mucho para que el pueblo se decidiera por un sospechoso para la tarde del martes. 3 días después de la fatal reunión en Ellington Hall, los susurros se convirtieron en murmullos, y los murmullos en afirmaciones, y casi todas las afirmaciones apuntaban al mismo hombre, Caleb Tibbets, el abogado del pueblo. El razonamiento, como la mayoría de las teorías aldeanas, se basaba en medias verdades y se agudizaba con los chismes. Lo habían visto hablando con Viola Kent en la fiesta. Había recibido la misma invitación enmascarada que los demás, pero no pareció sorprenderle. Y, lo más incriminatorio de todo, una vez se encargó de la desordenada venta de varias propiedades de Ellington después de la guerra, algo de lo que nunca habló y que pocos recordaban hasta ahora, a la señorita Marple. Por supuesto, lo había oído todo, de Dora, de la esposa del panadero y del reverendo Thistlethwaite, quien se lo había contado a su esposa, quien a su vez lo había contado durante una reunión del comité del bazar de la iglesia, donde alguien derramó accidentalmente mermelada de saúco sobre los himnarios. Aún así, la señorita Marple seguía sin estar convencida. Creía que la gente rara vez cometía un asesinato con tanta torpeza, sobre todo en público, y mucho menos entre una multitud enmascarada. El método había sido audaz, casi performativo, pero la lógica subyacente había sido precisa, fría, no obra de un hombre como Colin Tibbets, que parecía más presa del pánico que de una conspiración. De hecho, lo había observado atentamente cuando pasó frente a su ventana esa mañana. Tropezó con una grieta en el pavimento y se giró para disculparse con una farola. No es la marca de un asesino, al menos no de uno exitoso en el inspector Graves. Sin embargo, adoptó una actitud más clínica. Llamó de nuevo a Tibbets, esta vez a la trastienda del ayuntamiento. Las paredes eran delgadas y el estaba aguado, pero a Graves no le preocupaba ninguna de las dos cosas. Tuviste acceso a varios documentos legales relacionados con el patrimonio de Ellington. Tío Graves Khan. Los brazos cruzados sí. Bueno, la empresa sí. Antes de que yo asumiera el control, trabajaste con el señor Arnold Pix, ¿verdad? Así es, se jubiló hace unos 6 años. Terrible. Olvidadizo al final. Mencionó alguna irregularidad con la propiedad de Ellington, herederos desaparecidos, testamentos sin resolver, fideicomisos ocultos. Tibbets se removió en su asiento. Siempre era... Recuerdo que una vez dijo que algo sobre la finca había sido enterrado, y que era mejor dejarlo así. Pensé que lo decía metafóricamente. Graves se inclinó hacia adelante. Pero, ¿qué pasaría si alguien no estuviera de acuerdo? Y si alguien decidiera desenterrar ese pasado, ¿podría eso haberte amenazado? ¿Me has amenazado? Chío. Tibbets. Yo nunca yo no maté a Viola Kent. Ni siquiera me gustaba tanto. ¿Por qué no? Tibbets titubeó. Ella
Ella había pedido información sobre el fideicomiso Ellington. Quería acceder a registros a los que no tenía derecho. Cuando me negué, se enfrió. Dijo que estaba protegiendo fantasmas. ¿Qué estaba buscando? No lo dijo solo, que creía que se había cometido un gran error, que le habían arrebatado algo a alguien que se suponía que jamás sería olvidado. Graves garabateó una nota y lo despidió a la señorita Marple. Pasaba por la puerta del salón. No fue casualidad. Sus recados rara vez se desviaban. Anne se detuvo cuando vio a Tibbets salir, pálido y tembloroso. Señor Tibbets, dijo con suavidad, se ve bastante mal. Me siento como si hubiera envejecido 10 años en 3 días. Murmuró. Quizás necesites descansar, o quizás estés agobiado por el conocimiento. Él la miró fijamente. Yo no la mate, no dijo la señorita Marple, pero quizá sepa quién lo hizo. Tibbets abrió la boca y luego la cerró, como un pez que intenta respirar en tierra firme. Al cabo de un momento, se alejó sin decir una palabra más. Más tarde esa noche, en la calidez de su sala de estar, la señorita Marple consideró los patrones emergentes. Tibbets era un blanco probable para sospechar visible, vinculado a la turbiedad legal que rodeaba la finca y claramente perturbado. Pero el miedo no te hace culpable, y la culpa no siempre se presenta como miedo. Ella se volvió hacia su cuaderno, que necesitaba. Era motivación, no la que se susurra a través de cortinas de encaje, sino algo arraigado en la pérdida o la amargura, algo que pudiera encontrarse durante décadas. A la mañana siguiente, se produjo un nuevo escándalo. Un agente de policía se dirigió rápidamente a la casa de la señorita Eloise Sykes. Los aldeanos lo observaron desde sus ventanas mientras llamaba. Ella abrió con una bata gris, con el pelo aún húmedo del lavado matutino. Tras un breve intercambio, cerró la puerta y no volvió a salir en todo el día. Al mediodía, la especulación floreció. ¿Crees que confesó?, preguntó la señora Finch, mientras comían pastelitos. ¿Confesado? ¿Che?, preguntó la esposa del vicario. Bueno, odiaba a Viola, a todo el mundo lo sabe. Eso fue hace 20 años. Se burló alguien. ¿Qué? Vieja noticia. Los viejos resentimientos son los que más duran, respondió la señora Finch. La señorita Marple, escuchando en silencio desde su lugar cerca de la ventana, consideró la frase con atención. Eloise Sykes, en efecto, tuvo una vez una pelea con Viola Kent. Nadie parecía recordar con exactitud por qué. Algo sobre la herencia de un piano, o quizás un desacuerdo durante una actuación benéfica. Los detalles se habían desvanecido, pero la amargura, al parecer, no. Aún así, ¿fue suficiente? Esa tarde, bajo el cielo en penumbra de un suave crepúsculo primaveral, la señorita Marple dio un paseo lento por el límite del bosque, detrás de Ellington Hall. Los árboles susurraban, las ramas crujían suavemente al viento. Allí, junto a un muro de piedra cubierto de musgo, encontró lo que había venido a buscar. En una esquina de pergamino rota, gruesa, de color crema, con una leve mancha cerosa en el borde. Lo metió en su bolsillo y regresó a casa. De vuelta dentro, levantó el trozo de papel a contraluz. La escritura era incompleta, pero inconfundible. No olvidado. El que cargó con la vergüenza se levantará. La señorita Marple dobló el periódico con expresión ilegible. El mensaje no estaba destinado al pueblo, estaba destinado a uno de los invitados. Una amenaza quizás, o una promesa. Al parecer, el benefactor no tenía intención de que la reunión fuera una fiesta. Había sido un ajuste de cuentas. Viola Kent había sido la primera en pagar. Fue jueves, cuando la pista oculta se revela, no con dramatismo ni descubrimiento, sino a través de la silenciosa persistencia de una rutina matutina. La señorita Marple regaba sus jacintos cuando vio al joven George Carter, hijo del alguacil,
corriendo por el camino con un paquete en la mano y una expresión de angustia en el rostro. Los niños rara vez corrían en Nether Woodbury, a menos que el miedo o la locura los atrajeran. La señorita Marple dejó con cuidado su regadera en el suelo y se dirigió a la verja. —¿Está todo bien, George? El niño se detuvo de golpe y recuperó el aliento. —Mamá me dijo que le llevará esto al señor Cracknell en la oficina de correos. Pero se me cayó algo. Y yo, bueno, no quise mirar. Pero fue raro, Lan. La señorita Marple ladeó la cabeza. —¿Qué tan extraño? George dudó. Tenía una foto antigua en blanco y negro, y estaba escrita en el reverso. Parecía una de esas fotos familiares de hace años. —¿Puedo verlo? George miró a izquierda y derecha antes de sacar el sobre arrugado de su abrigo. Dentro había una fotografía en tono sepia, con los bordes deshilachados. Mostraba a un grupo de personas de pie frente a un carruaje tirado por caballos, todos vestidos a la antigua usanza eduardiana. La señorita Marple recorrió con la mirada los rostros d'O'Shea en total, algunos sonrientes, otros solemnes. Algunos tenían rasgos familiares, pero fue el reverso de la fotografía lo que realmente le llamó la atención. Escrito con tinta tenue y ondulante, estaban las palabras Ellington Hall, verano de 1911, la última reunión antes de la vergüenza. No se perdió, no se exilió. ¿O no permanece? Asterisque. ¿A dónde dijo que se dirigía esto? Preguntó la señorita Marflon para... El señor Cracknell, respondió George. Venía por correo, con marca de Londres, y sin remitente. Creo que la misma letra que esas invitaciones a la señorita Marple. Estudió escritura en sí, a la misma letra elegante, pero esta vez sin florituras teatrales. Solo Frío Mordas le dio las gracias a George. Le indicó amablemente que entregará el paquete según lo previsto y regresó a su cabaña. Allí, bajo el suave tic-tac del reloj de la repisa, colocó la fotografía sobre la mesa y la comparó con la lista de invitados del baile de máscaras. Aunque no figuraban nombres oficiales, había recopilado suficientes datos, mediante la observación y entrevistas discretas, como para hacer conjeturas fiables. Ambiola Kent había estado allí, Colin Tibbets, Eloise Sykes, el reverendo Tistelway, Dora Prescott, el señor Cracknell, y algunos más cuyas identidades habían sido más difíciles de confirmar. Quizás a propósito, volvió a entrecerrar los ojos para mirar la fotografía. Una joven estaba de pie a un lado, con el pelo recogido y la cara ligeramente torneada. Había algo frágil en su postura, no nerviosismo, sino reserva en distancia. A la señorita Marple cogió su lupa allí, un broche en el cuello de la mujer, un pájaro en vuelo, con las alas extendidas. Había visto ese broche antes. La semana pasada, de hecho, prendieron el chal de la señora Dora Prescott, pero Dora había dicho que era nueva en Nether Woodbury. Cuando murió Sir Basil Ellington, había insistido en que nunca había visto el salón antes de esa noche. La señorita Marple se reclinó en su silla, y sus dedos golpearon el apoyabrazos. La gente solía mentir por orgullo o para protegerse, pero rara vez se les ocurría mentir sobre objetos, sobre todo sobre objetos que llevaban puestos. Sacó su cuaderno y añadió una línea. Dora Prescott estuvo presente en Ellington Hall en 1911. Mintió sobre su conexión previa, porque al otro lado del pueblo, el inspector Graves había iniciado su propio interrogatorio, esta vez dirigido al jefe de correos Bertie Cracknell. El hombre estaba visiblemente inquieto, secándose la frente con un pañuelo. No sabía quién envió el paquete, dijo Cracknell. Estaba marcado como privado. Supuse que no era nada. Quizás una baratija en Graves. Ni se inmutó. La nota adjunta hablaba de exilio y vergüenza. Eso no te parece poca cosa. Cracknell se removió incómodo
Es una foto vieja, antes de la guerra. Yo era solo un niño entonces, pero recuerdo, a los Ellington hubo una pelea familiar en rumores de traición. Uno de los hijos se fue al extranjero. Desapareció, en realidad. ¿Por qué enviar esta foto ahora? Cracknell palideció. Crew. Alguien quiere que recordemos. OMS. Él no respondió de vuelta en su cabaña. La señorita Marple recibió una discreta visita del reverendo Thistlethwaite. Había envejecido desde la reunión y su habitual vivacidad había sido reemplazada por una ansiosa gravedad. No debería estar aquí, dijo, pero no sé con quién más. Hablar siempre serás bienvenido, dijo amablemente la señorita Marple guiándolo. Hacia una silla andudó y luego habló. Viola Kent vino a verme la semana antes de morir. Me pidió una confesión, no a Dios, sino a la historia. Como ella misma lo expresó, dijo que había cargado con algo durante demasiado tiempo. ¿Qué confesó? Me dijo que había un niño nacido fuera del matrimonio, de uno de los hijos de los Ellington y una chica de la zona en escondido, enviado al extranjero. Nunca hubo pruebas, solo rumores familiares, pero ella creía que era el legítimo heredero de la herencia. ¿Y ella creyó que él había regresado? Thistlethwaite asintió. Dijo que alguien la había contactado, que se hizo pasar por el hijo, que le envió una de esas invitaciones enmascaradas, que le prometió una indemnización. ¿Y se fue de todos modos? Estaba orgullosa, Jane. Orgullosa. Y Solan creo que creía que sería recompensada por su silencio. A la señorita Marple cerró los ojos un momento. El silencio rara vez tiene recompensa, reverendo. Suele ser castigado. Esa noche, mientras el crepúsculo cubría los tejados y las golondrinas surcaban el aire fresco, la señorita Marple se detuvo frente a su estantería, pasando los dedos por los lomos. Sacó un volumen polvoriento sobre historia local y hojeó las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Una reproducción granulada de un recorte de periódico de julio de 1911 detalla un escándalo en Ellington. Una criada fue despedida repentinamente. Un incendio en los establos. Un invitado fue despedido en circunstancias misteriosas. Y una línea tranquila cerca del final. La señorita Margaret Ashcombe, compañera de Lady Ellington, ha dejado la casa por motivos de salud. Sin más comentarios, la señorita Marple susurró el nombre en voz alta a Ashcombe. Sonó como una campana en su mente. No es la chica de la fotografía, pero quizás su hermana, su tutora. Las piezas seguían cambiando, pero algo de energía a un legado perdido. Un niño secreto, una casa reabierta no para celebrar, sino para juzgar y en medio de todo, máscaras y mentiras, plegadas y superpuestas como pétalos de una flor mortal. Regresó a su sillón y encendió una pequeña lámpara. La suave luz volvió a iluminar los bordes de la fotografía. Onosei perdió uno, fue exiliado. No Permenes ya no era un enigma, era una lista. Y alguien había empezado a tachar los nombres la mañana siguiente de que la señorita Marple descubriera la fotografía y la inscripción. El pueblo amaneció con un frío que poco tenía que ver con el clima. Un extraño silencio se cernía sobre Nether Woodbury. Incluso la charla habitual en la panadería se acompañaba de pausas vacilantes y miradas de reojo. La gente, a comprender que lo que estaban viviendo no era solo un escándalo, ni una muerte desafortunada. Era algo más siniestro, algo antiguo, que resurgió en sus ordenadas calles. En la vicaría, el reverendo Thistlethwaite había adoptado la costumbre de cerrar las puertas con llave, algo inaudito. En la oficina de correos, el señor Cracknell apenas miraba a los clientes. Y no se había visto a Dora Prescott desde el martes, ni en la tienda de comestibles, ni en su paseo diario al banco del parque, junto al estanque de los patos. La señorita Marple, al notar la ausencia de Dora y ver el broche en la fotografía,
decidió que era hora de hacer una visita más directa. Anne llegó a la cabaña de Dora justo antes del mediodía. Las cortinas estaban corridas y no hubo respuesta a la primera llamada. La señorita Marple esperó, volvió a llamar y luego intentó abrir la puerta con suavidad. Se abrió con un crujido sorprendentemente fácil en dentro. La cabaña estaba en silencio en el aire, olía ligeramente a lavanda y terrancio. En la sala, Dora permanecía rígida en su silla, con una manta sobre las rodillas y una taza de té intacta a su lado. Jane dijo rotundamente: «Pensé que podrías venir, estaba preocupada», respondió la señorita Marple, entrando sin esperar invitación. «No la han visto en días, he tenido compañía», dijo Dora, con la mirada fija en la chimenea. Aunque estaba apagada, la señorita Marple se sentó frente a ella. «No de esos que mantienen caliente la tetera, me imagino». La mano de Dora se movió hacia su taza, pero no la levantó. «Alguien me envió una segunda carta», dijo tras una pausa sin remitente, «pero no era como la invitación. Esta no tenía máscara sin estilo. Solo una phrase». La señorita Marple esperó. «Anne, sabías la verdad. Te quedaste de brazos cruzados y no hiciste nada». La señorita Marple asintió lentamente. «¿Y usted?». Los ojos de Dora parpadearon. «Hace tanto tiempo. Creíamos que ya estaba controlado». «Estabas ahí. Dora, estás en la foto». Dora no lo negó. Simplemente exhaló. «Mi madre era costurera en Ellington Hall. Me contrataron como dama de compañía de Lady Ellington. Era una posición privilegiada, la verdad, a un paso de la servidumbre, pero al alcance del privilegio. Tenía 17 años. La voz de la señorita Marple era suave. «¿Qué pasó?». «Había una chica, Margaret Ashcombe, tranquila, aficionada a los libros. Creo que era la ahijada de Lady Ellington. Se enamoró de Edwin, el hijo menor de Sir Basil. Al principio no fue un escándalo. La familia lo aprobó, o al menos fingió aprobarlo. Hasta el embarazo». La voz de Dora vaciló. «La despidieron. Dijeron que había avergonzado a la familia. Edwin intentó seguirla, pero se lo impidieron. Creo que dio a luz en algún lugar de Yorkshire a un niño». «¿Y el niño?». La expresión de Dora era ilegible. «Nunca lo vimos, solo oímos rumores que lo habían entregado a otra familia, que nunca le dijeron quién era realmente. Pero alguien de la casa, alguien importante, se aseguró de que el niño no heredará. Se revisó el testamento y el asunto quedó en el olvido. ¿Y Margaret?». «Nunca volvió a ser la misma. Dijeron que murió unos años después de neumonía. Pero siempre me lo pregunté». La señorita Marple se puso las manos en el regazo. «Has llevado esto toda tu vida». «No me correspondía hablar», dijo Dora. «Eso me dije a mí misma». La señorita Marple no discutió. Sabía que la carga de la complicidad a menudo se confundía con discreción, pero los secretos no se disuelven, solo se hundían más hasta volverse venenosos. Cuando la señorita Marple se levantó para irse, Dora miró hacia arriba. «¿Crees que sea él?», preguntó en voz baja. «El niño. Creo que alguien quiere hacernos creer que sí», respondió la señorita Marple. «Pero la creencia y la verdad no siempre van de la mano». Esa misma tarde, el inspector Graves citó a Eloise Sykes al ayuntamiento. Llegó con su serenidad habitual, pero la tirantez en la boca delataba su irritación. «¿Me lo enviaste?», dijo enérgicamente Graves. Señaló una silla. «¿Conociste a Viola Kent?». «Durante muchos años. Ella formaba parte de mi círculo social», dijo Eloise. «Ambas formamos parte del comité de patrimonio. Si te refieres a eso, me refiero a antes de eso. Estuvo presente en Ellington Hall durante el verano de 1911». Eloise entrecerró los ojos. «Has estado investigando». «Es una investigación de asesinato, señorita Sykes. Eso suele requerir un par de palas». Se cruzó de brazos. Estaba allí como invitada de los Ellington. «Mi madre
era prima política. Se suponía que serían unas vacaciones de verano. ¿Y qué presenciaste durante esas vacaciones? Basta con saber que el amor es un juego peligroso. Edwin era impulsivo y Margaret Ashcombe demasiado lista para su propio bien. Pero si busca un motivo, inspector, no lo encontrará en mí. ¿Por qué no? Porque no me invitaron a la reunión de enmascarados por venganza. Fui por curiosidad y porque alguien quería que recordara a Anne Graves. Se inclinó hacia adelante. ¿Y qué querían que recordaras? Que todos estábamos allí, dijo Eloise. Todos. Cada uno miró hacia otro lado. Y ahora alguien lo está sacando a la superficie. Pieza por pieza Anne Graves garabateó una nota. Entonces, ¿quién se beneficia de la muerte de Viola Kent? Yo no dijo Eloise ni Cracknell, ni Doran, pero quizás alguien a quien le robaron todo y cree que recuperarlo, cuerpo a cuerpo, es la única justicia que queda. Ella se levantó y se fue antes de que él pudiera detenerla. Esa tarde, la señorita Marple se encontraba bajo las ramas retorcidas del viejo olmo, al borde del prado. Contempló el horizonte, donde el tejado de Ellington Hall rompía el cielo con formas irregulares. Un lugar de herencia, de vergüenza y ahora de ajuste de cuentas. A las pistas formaban un patrón. Las invitaciones no se habían enviado a aldeanos al azar, sino a personas relacionadas, aunque remotamente, con el verano de 1911. A personas que habían permanecido al margen, personas que se habían beneficiado, personas que habían olvidado. Solo una persona de la fotografía aún no se ha presentado, aún una figura alta en la esquina más a la derecha. De pie justo detrás del carruaje, a la señorita Marple. Volvió a sacar la fotografía de su bolsillo y estudió el rostro inequívoco. Anne guardó la foto y se volvió hacia el pueblo, con paso firme y la mente agudizada, por lo que ahora sospechaba. En el pasado había regresado con una máscara. Sí, pero la voz que se escondía tras él era demasiado real. Fue el sonido de las campanas de la iglesia, lo que sumió al pueblo en el silencio a la mañana siguiente. No era el típico repique dominical, sino un tañido lento y único, melancólico y pausado. La señorita Marple ya estaba levantada y vestida cuando la primera nota resonó entre la niebla. Se detuvo con su taza de té en el aire y escuchó una campana, luego silencio, luego otra. No era una llamada al culto, era una señal. Para cuando llegó a la plaza, una multitud se había reunido cerca del tablón de anuncios junto al monumento de guerra. El inspector Graves estaba al frente, con el abrigo abotonado y la mandíbula apretada. Parecía más serio que de costumbre. Era Bertie Cracknell. Su sobrina lo encontró esa mañana, desplomado sobre el mostrador de clasificación en la trastienda de la oficina de correos, con una sola carta en la mano. Han muerto, no hay heridas, dijo Graves al grupo secamente. No hubo forcejeo, igual que la señora Kent. Desapareció en cuestión de minutos. El forense sospecha de envenenamiento, pero no tendremos confirmación hasta esta tarde. Un silencio como una brisa fría invadió a los aldeanos. Dos muertes, ambas relacionadas con aquella noche de máscaras, ambas invitadas del benefactor Anne Graves. Ordenó a todos que regresaran a sus casas. Se harían preguntas, se tomarían declaraciones de nuevo, pero la multitud, como suele ocurrir en el pueblo, permaneció inmóvil un instante más, con la mirada fija en los demás, las sospechas apretándose como lana demasiado apretada. La señorita Marple se dio la vuelta y caminó lentamente hacia Church Lane. Su mente, ya llena de conexiones, ahora se tambaleaba con el peso de una segunda muerte. Bertie Cracknell, tranquilo, discreto, pero profundamente arraigado en el pasado del pueblo, siempre había parecido inofensivo a más palabras que dientes. Pero quizás eso también fuera una máscara. De vuelta en su cabaña, desdobló la fotografía
una vez más. El chico en el rincón más alejado, alto, delgado, con el rostro ensombrecido. La señorita Marple lo había situado. No era Tibbets, ni Graves, ni siquiera el desaparecido Edwin Ellington, era Bertie Cracknell. Había estado allí, en el de 1911 en presente, ante cualquier suceso, presente y tranquilo. El tipo de tranquilidad que contenía las cosas, en lugar de revelarlas. Entonces, ¿por qué lo habían asesinado? La señorita Marple reflexiona cuidadosamente sobre sus pensamientos. Si Viola Kent había sido silenciada por lo que sabía, o por lo que podría haber confesado, la muerte de Bertie seguía un patrón similar. Alguien estaba revisando la lista, no todos a la vez, sino uno por uno. La carta en su mano era un mensaje, una advertencia para los que aún vivían. Quizzes. Un juicio final. Esperó hasta media tarde antes de caminar hacia la vicaría. El reverendo Thistlethwaite abrió la puerta con una expresión de cansancio absoluto. Su esposa no estaba a la vista. Supongo que ya lo has oído, dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Ansí, pobre Bertie, nunca fue un buen hombre, murmuró Thistlethwaite, pero no se merecía esto. Ninguno de ellos lo merecía. La señorita Marple se sentó suavemente en el borde de una silla de respaldo alto. Parece segura de que su muerte no fue casual. El vicario se pasó una mano por el pelo ralo. Pork vino a verme anoche. Quería confesarle algo. No a mí, precisamente. No a la iglesia, sino a la historia. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Dijo que había ayudado a encubrir algo en años atrás. Dijo que la familia Ellington le pagó para asegurarse de que ciertos documentos nunca se entregaran. Actas de nacimiento en cartas en un certificado. Algo que hubiera probado la identidad del niño en el hijo de Margaret Ashcombe y Edwin Ellington. El vicario asintió. Bertie nunca dijo su nombre, solo que el niño había sido separado de su madre y entregado a otra familia con un nombre diferente. Si los registros hubieran salido a la luz, todo habría cambiado. Y ahora, murmuró la señorita Marple, alguien quiere revertirlo todo. Thistlethwaite miró hacia la ventana. Le dije que fuera a ver al inspector Graves, que lo haría por la mañana. Pero no llegó por la mañana. Terminó la señorita Marple afuera. El pueblo estaba en silencio, como si incluso los pájaros hubieran olvidado cómo cantar. El inspector Graves celebró una reunión a puerta cerrada con los invitados enmascarados que quedaban en Ellington Hall. La señorita Marple, siempre ingeniosa, ya había previsto la reunión. Esperó cerca de la puerta lateral del salón y observó cómo las figuras familiares llegaban una a una. Dora Prescott, Eloise Sykes, Colin Tibbets, Para sorpresa de todos, un hombre que nadie había visto en décadas, Arthur Ellington, sobrino de Sir Basil, regresó del continente donde había vivido en el anonimato desde finales de la década de 1920. Parecía cansado, pero sereno. Llevaba un abrigo a medida y se portaba con serenidad. Graves estaba en la puerta, anotando cada nombre a medida que llegaban a la señorita Marple. Desde su posición privilegiada en la sombra, estudió atentamente el rostro de Arthur. Era demasiado joven para haber estado en la reunión de 1911, pero quizá no demasiado joven para haber heredado un rencor dentro. Los invitados se sentaron en las desgastadas sillas de terciopelo del otrora majestuoso salón de baile, ahora limpio de polvo y resonando en silencio. Graves se dirigió a ellos con calma contenida. Dos de ustedes han muerto. Los miembros restantes del grupo enmascarado están todos contabilizados, excepto uno. El benefactor aún no se ha revelado. Un murmullo recorrió el grupo en Graves. Continuó. Creemos que estas muertes están relacionadas con sucesos que ocurrieron aquí hace décadas.
algo relacionado con un heredero perdido. Un niño en un nombre borrado en Arthur Ellington se levantó lentamente. Su voz era precisa, siempre corría el rumor en la familia, dijo, de que Edwin había tenido un hijo fuera del matrimonio. Mick. Basil lo silenció, se consideraba una desgracia, pero el rumor persistía en cartas, en susurros. ¿Y qué cree usted, señor Ellington?, preguntó Gravesend. La mirada de Arthur recorrió la habitación. Creo que el niño sobrevivió, que lo enviaron lejos, quizás le cambiaron el nombre, y ahora ha regresado. ¿Crees que él es el benefactor? Arthur sonrió levemente. Creo que podría ser el verdugo. Se hizo un silencio que nadie se atrevió a romper. A más tarde esa noche, la señorita Marple escribió a la luz de su pequeña lámpara de lectura. Sus notas, siempre meticulosas, formaban ahora una red de nombres y flechas. Dos muertos quedan 10. Uno de ellos ha desaparecido. Uno de ellos se esconde a plena vista. Ella rodeó con un círculo el nombre de Arthur Ellington, demasiado nuevo en la escena, demasiado sereno, y sin embargo, demasiado conocedor. Subrayó una sola frase: ¿quién se beneficia con la verdad? Y justo debajo, en letra más pequeña, o de la venganza entregada. Al parecer, el juego ya no era una cuestión de herencia en se trataba de justicia, o de la versión en la que creía el benefactor enmascarado Y mientras la señorita Marple volvía a colocar la fotografía en su sobre, se dio cuenta de algo escalofriante. El benefactor enmascarado no solo había reunido a 12 personas para revisar un secreto enterrado, los habían traído aquí para que respondiera por ello uno por uno para el viernes por la noche. El pueblo había alcanzado una especie de silencio tenso. Ese silencio que no se impone cuando pasa una tormenta, sino cuando todos esperan la siguiente. Las tiendas permanecieron abiertas hasta más tarde de lo habitual, no por necesidad, sino por nerviosismo. La gente rondaba en las puertas, en voz baja, con la mirada más penetrante que antes. En Netherwoodbury la confianza empezaba a resquebrajarse. En el centro de todo, la señorita Marple estaba sentada en su sala de estar, con su labor de punto intacta en su regazo. Su mente había dejado de dar vueltas en las conocidas hileras de puntos. Ahora trabajaba con un patrón diferente, uno de motivos, recuerdos y máscaras. 12 invitaciones. 2 invitados ya han muerto. De bandíes, aunque no todos habían dicho la verdad, y uno se había colado sin ser visto. El benefactor había sido astuto, pero no invisible. No para alguien que se había pasado la vida viendo a la gente engañarse por asuntos más insignificantes que un asesinato. Se levantó, cogió su bolso y se dirigió a la iglesia. El edificio estaba vacío, salvo por el crujido de las vigas de madera y el tenue aroma a flores marchitas. El reverendo Thistlethwaite salió de la sacristía sobresaltado. Jane no esperaba. No. Me quedaré mucho tiempo, dijo con dulzura. Solo, low. Suficiente para preguntar si la campana era tuya. Parecía confundido. ¿El peaje de la mañana? No, pensé. Supuse que la gente lo había hecho sonar. La expresión de la señorita Marple permaneció inalterada. Ya veo lo que significaba, que alguien había tocado la campana deliberadamente. Una señal para llamar o advertir. Y sin embargo, nadie la había reclamado. Eso reducía las posibilidades, pues Netherwoodbury no toleraba el desorden. Sin una explicación, le dio las gracias al vicario, y se marchó justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse tras las colinas. El camino a Ellington Hall se extendía largo y silencioso, con los altos setos proyectando largas sombras. La señorita Marple caminaba despacio, con el abrigo bien abrochado y pasos pausados. La mansión, como siempre, se alzaba ante ella como una acusación. Encontró al inspector Graves en la escalera de entrada, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Esperaba. Dijo simplemente: «Estás empezando a aprender,
respondió ella adentro. El salón estaba en penumbra, pero ya no estaba. Un agente recorría los pasillos con una linterna, comprobando cerraduras y rincones. Graves condujo a la señorita Marple al salón, donde se había invitado a los invitados restantes de la mascarada a reunirse de nuevo. Dora Prescott estaba sentada junto al fuego, con la mirada baja. Eloise Sykes permanecía de pie con los brazos cruzados y los labios apretados. Colin Tibbets paseaba cerca de la ventana, deteniéndose de vez en cuando para secarse la frente. Wyen Anrinken, silencioso como un retrato. Estaba Arthur Ellington. La señorita Marple los miró a cada uno de ellos. Por turno, Anne, gustaría proponer algo, dijo con voz suave pero clara. Un pequeño ejercicio, algo que me ayuda a recordar las cosas con claridad. Anne la miraron perplejos, pero nadie objetó. Anne, supongamos por un momento que el benefactor enmascarado no es un fantasma del pasado, no alguien perdido en la historia, sino alguien presente. En esta misma sala. Tibbets soltó una risa nerviosa. ¿De verdad es momento de dramatismo, señorita Marple? Sígueme la corriente, dijo. No tardaré mucho en ella. Caminó lentamente alrededor de la habitación. Digamos que esta persona se sintió agraviada, profundamente agraviada, quizás por alguien a quien amaba, quizás por una versión de sí misma que tuvo que enterrar en ella. Se detuvo cerca de Arthur. Digamos que pasaron años reconstruyendo el pasado. Cartas, documentos, fotografías, quizás incluso nombres falsos. Y llegado el momento, invitaron a los responsables a una mascarada, no para rebelarse, sino para ponerlos a prueba, para ver si la culpa salía a la superficie, como la nata en la leche. Nadie habló. El fuego chisporroteaba en la chimenea, pero algo salió mal, o mejor dicho, algo salió bien. Viola Kent reconoció la amenaza. Anne contactó, quizás incluso ofreció dinero para silenciarlo, y por eso murió. Dora se quedó sin aliento. La señorita Marple se giró, y luego Bertie Cracknell, quien manipuló los registros, quien aceptó dinero para ocultar la verdad, también fue silenciado. Pero más que eso, fue castigado. Polk, el benefactor, no solo quería reconocimiento, quería un juicio. Anne dejó que las palabras quedaran suspendidas en el aire antes de continuar. Pero la venganza, como la verdad, tiene forma. Y he descubierto que quienes la buscan a menudo ignoran los detalles ocultos. Metió la mano en su bolso y sacó la fotografía. ¿Ves a ese hombre en la esquina?, preguntó, alzando a la luz. Es Bertie, no Edwin, no Arthur. Bertie. El grupo se inclinó hacia adelante. Años. Todos dimos por sentado que la niña había desaparecido, que la madre había muerto. Pero Margaret Ashcombe vivió más de lo que nadie imaginaba. Y la niña nunca estaba lejos. Fue adoptada por una familia aquí en el pueblo, criada con otro nombre, enseñada a olvidar a la señorita Marple. Se giró lentamente. ¿No es cierto, Arthur? Por primera vez, la expresión de Arthur cambió. En un parpadeo, en el más pequeño aliento del movimiento. No sé qué quieres decir, dijo en sí. ¿Lo haces?, respondió la señorita Marple. Te criaste en Bélgica, pero hablas inglés como una nativa, sin acento, sin titubeos, y, lo que es más, caminas por esta casa como si hubieras memorizado sus crujidos. Cuando el alguacil pidió el interruptor de la luz en el invernadero, lo señalaste sin pensar. Eso no es algo que haga un invitado, es algo que un niño de la casa recuerda en silencio. Entonces, finalmente, Arthur exhaló. Mi madre me escribió cartas, dijo. Antes de morir me contó lo que le habían hecho. Locula, Hebia, mi nombre en mi hogar. Mi historia en Eloise dio un paso adelante. Así que volviste para castigarnos.
Volví, dijo en voz baja, para verte retorcerte, para ver si alguien admitía lo que había hecho, pero no lo hicieron. Dijo la señorita Marple, en voz baja. Oh sí, Q-less. ¿Hiciste pagar? No envenené a Viola, espetó, la asusté. Eso es todo. Se bebió el champán ella sola. Simplemente le sugerí que tendría la oportunidad de confesar. ¿Y Bertie? Entró en pánico. Quizás eso lo mató más que cualquier cosa que yo haya hecho. Pero alguien más, dijo la señorita Marple, ha decidido terminar lo que usted empezó. ¿Arthur? Miró hacia arriba bruscamente. ¿Qué? 2 invitados han muerto, sí, pero el veneno no era tuyo. Y la campana que sonó al amanecer para anunciar la muerte de Bertie, tú tampoco lo sabías. Ella se volvió hacia los demás, lo que significa que alguien más está jugando el juego ahora. Anne Graves dio un paso al frente. Entonces, tenemos 2. Así, o un asesino, dijo la señorita Marple, y un vengador que perdió el control de la historia. Arthur se sentó pesadamente. Solo quería que supieran lo que habían hecho, que sintieran la vergüenza que enterraron. Ahora, dijo la señorita Marple con suavidad, debes esperar que el verdadero asesino no planee enterrar al resto de nosotros afuera. El viento se levantó y en los árboles que rodeaban Ellington Hall, las ramas comenzaron a susurrar. A la revelación de la identidad de Arthur, lo cambió todo. No de la misma manera que los chismes cambian un pueblo, sino de la forma silenciosa y desconcertante que hace que la gente cierre las puertas un poco antes, y las cierre con más fuerza. Quienes antes sentían un atisbo de compasión por el misterioso benefactor, ahora miraban a Arthur Ellington con recelo, o peor aún, con una especie de lástima atormentada. Pero la señorita Marple lo sabía mejor. Arthur había jugado un juego peligroso. Sí, había preparado las invitaciones, había abierto Ellington Hall con engaños, y había preparado el escenario para un dramático descubrimiento del pasado. Sin embargo, ella había visto en sus ojos algo frágil y crudo en venganza. Sí, pero también anhelo, el anhelo infantil de ser visto, de ser reconocido y sobre todo, de ser creído. Pero ella sabía que Arthur no había matado a nadie. Eso significaba que alguien más había aprovechado el momento, alguien que también había estado allí en 1911, alguien que tenía más que perder si el pasado volvía a reclamar lo que le correspondía. Y ahora, 2 invitados están muertos. A la señorita Marple no durmió esa noche. Permaneció en su silla, con la fotografía de nuevo sobre su regazo. Recorrió los rostros con el dedo, uno a uno, reduciendo el campo. Ya no buscaba culpa en sus expresiones. Buscaba miedo, pánico, disfrazado de decoro. Y entonces lo vio, sutil, enterrado en el recuerdo, no en la foto misma, el broche. El broche de Dora, él lo había usado a menudo, alegando que era una reliquia familiar, pero en la fotografía no le pertenecía. Había pertenecido a Margaret Ashcombe. La señorita Marple se levantó antes del amanecer, se vistió con sencillez, empacó una pequeña maleta y caminó de nuevo hacia la plaza del pueblo. Cuando el reloj dio las 7, estaba en la puerta de Dora Prescott. Dora respondió, con los ojos hundidos y la bata atada con un nudo torcido. Parecía más frágil que de costumbre, como si algo dentro de ella se hubiera agrietado durante la noche y no hubiera vuelto a su sitio. Llegas temprano, susurró. Dora, vengo a devolver algo, respondió la señorita Marple. De su bolso sacó la fotografía. A los ojos de Dora se clavaron en él. No dijo nada Neres. Más que una simple compañera, dijo la señorita Marple en voz baja, ¿verdad? Los hombros de Dora cayeron a Neres, su hermana, en una larga pausa. Entonces, como una presa que se rompe, Dora se sentó con fuerza en el banco del pasillo y lloró en ella. Lo era todo para mí, dijo con voz entrecortada Margaret.
Siempre tan callada, siempre tan lista, mantenía un perfil bajo. Nunca pedía mucho. Y cuando sucedió, cuando la encerraron como a una delincuente común, le rogué que hablara, que escribiera los papeles. Pero estaba demasiado orgullosa. Dijo que jamás criaría a una niña en medio de un escándalo. Así que desapareció, dijo. La señorita Marple suavemente, sentándose a su lado, Anne me escribía cartas. De vez en cuando me decía que el niño había sido colocado con una buena familia, que tendría una oportunidad en una vida que ella no podía darle. Murió en 1921. ¡Neumonía!, dijeron, pero yo sabía que era desgarrador. ¿Y el broche? Mi lo de yo. Aimee me dijo que lo guardara en secreto. Y lo hice a la señorita Marple. Asintió. Volviste al pueblo con un nuevo nombre. Anne tenía que hacerlo. Ya no soportaba ser la sombra de Margaret. Quería olvidar a Anne. Pero entonces llegó la invitación. Andora miró al aire, como si el fantasma de su hermana estuviera flotando justo detrás del reloj de la repisa. Anne pensé que era ella, o él pensé que había dejado un último mensaje a Anne, pero en lugar de eso, dijo la señorita Marple, le dieron una segunda. Herida en las manos de Dora temblaban. Nunca quise hacerle daño a nadie. Anne, te creo, dijo la señorita Marple. Pero alguien más lo hizo. Anne más tarde ese mismo día. El inspector Graves volvió a reunir a los invitados restantes en el salón. Esta vez, bajo supervisión policial, se reunieron en el comedor principal, con su larga mesa recién pulida, como si los fantasmas hubieran hecho espacio para que los vivos finalmente hablaran. Anne Arthur Eddington estaba sentado en un extremo. Dora, pálida pero serena, estaba a su lado. Eloise Sykes estaba de pie junto a la ventana, con la espalda recta y las manos enguantadas entrelazadas. A la señorita Marple entró última, acompañada por Graves, quien le cedió la palabra con un gesto reticente. Creo, empezó, que Arthur Ellington organizó esta reunión no para matar, sino para recordar, para confrontar a quienes ocultaron la verdad. Pero los verdaderos asesinatos, Viola Kent y Bertie Cracknell, no los cometió él. A los ojos se volvieron hacia Arthur, quien no protestó. La señorita Marple continuó. El responsable no actuó por venganza, sino por miedo. Miedo a que el pasado sí se revelara, destruyera su reputación, quizás incluso el derecho a reclamar algo valioso. Anne se volvió hacia Eloise Sykes. Usted, señorita Sykes, siempre estuvo presente en los márgenes. Llevaba la máscara de polilla. Hablaba con advertencias crípticas, pero lo que no dijo fue lo que más sobresalió. A los labios de Eloise se adelgazaron. Aún fuiste la única persona que nunca pareció sorprendida con la historia de Arthur, porque ya la conocías. En eso no prueba nada, dijo Eloise en voz baja. Anne es suficiente, respondió la señorita. Matt, fuiste la última en hablar con Violante. Quedaste más tiempo que los demás. Y cuando volvieron las luces, no apareciste por ningún lado durante varios minutos. Te escabulisti. Tenías el frasco. Regresaste y la viste morir. Se oyeron jadeos por toda la habitación. ¿Por qué?, preguntó Graves bruscamente en la voz de Eloise. Cuando llegó, era aguda y fría porque lo habría arruinado todo. Sabía lo que habían hecho en 1911, todos lo sabíamos. Pero Viola quería sacarlo a la luz, confesar, quería absolverse, como si eso la hiciera inocente. No lo haría. Y Bertie, él tenía los registros. Podría haber destruido lo que quedaba del legado de Ellington. Los envenenaste, dijo Graves. Protegí el nombre, espetó. Protegí la dignidad que le quedaba a esa familia, pero no era tuyo para protegerlo, dijo la señorita Marple con suavidad. Anne Eloise la miró fijamente. No dijo en voz baja, pero pensé que si el pasado permanecía enterrado, todos podríamos salvarnos.
El inspector Grave se acercó a ella con las esposas en la mano. Aloysie no se resistió mientras se la llevaban. El silencio que quedaba tras ella se sentía denso, y Dora extendió la mano y tocó suavemente la de Arthur. El fuego creaba en la chimenea, pero nadie se movía. La señorita Marple se quedó allí un momento más. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Afuera arrecia el viento y los árboles se mecían como dolientes silenciosos, pero en su corazón sintió la tranquila resolución de la verdad. Volviendo a su lugar apropiado, a los días posteriores al discreto arresto de Eloise Sykes transcurrieron con una especie de lentitud reverente en Nether Woodbury. El pueblo parecía respirar de otra manera, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo y ahora, con cautela, estuvieran exhalando. El escándalo que se desató en torno a la reunión de enmascarados en Ellington Hall resonará durante años. Narrado en voz baja, mientras se tomaban tazas de té, con los nombres suavizados y los horrores medio recordados a través de la neblina, segura del tiempo. Sin embargo, para quienes lo vivieron, realmente lo vivieron, no habría olvido. La señorita Marple, por su parte, había vuelto a su ritmo diario con gracia, aunque no sin reflexión. Sus rosales necesitaban una poda, y la ventana del invernadero chirriaba persistentemente. Pero eran las cosas tranquilas en los pecuegas, tareas de la vida, donde a menudo se encontraba la mente sumida en sus reflexiones más profundas. A la tercera mañana después del arresto, llamaron a su puerta. Era Arthur Ellington. Se quedó con el sombrero en las manos, en una postura insegura, como alguien que todavía estaba aprendiendo a existir en la luz, después de pasar demasiado tiempo en la sombra. «Espero no molestarte», dijo. «Para nada», respondió ella, haciéndose a un lado. «Solo pensaba que últimamente había estado demasiado callada». Él la siguió y se sentó en el borde de la silla frente a la de ella, mirando alrededor de la habitación, como si tratara de ubicar los muchos pequeños detalles de su mundo. Quería agradecerle. Comenzó. «No hace falta agradecer», dijo con dulzura. «Solo le ve. Con eso siempre basta». Arthur hizo una pausa y luego sonrió levemente. «No se suponía que pasara así. Pensé que si los reunía, si los obligaba a mirarse a los ojos, podrían asumir lo que hicieron, o al menos lo que permitieron. Algunos lo consideran noble», dijo la señorita Marple. «Otros, peligroso». «No esperaba la muerte, Lady Lovelace». «Nunca», respondió ella. «Ni siquiera quienes lo provocan». Bajó la mirada hacia sus manos. «¿Crees que algún día me aceptarán en este pueblo?» «Algunos sí», dijo. «Otros no. Pero la aceptación no es lo mismo que la paz, y la paz suele ser más silenciosa y más valiosa». Arthur asintió. «No sé qué hacer ahora. La gerencia, el lío legal. Necesitarás un abogado con pulso firme y corazón sincero», dijo. «Y mucha paciencia». Volvió a sonreír, esta vez con más sinceridad. «¿Y tú qué harás?» «Supongo que tejeré. Cortaré rosas». «Observa, siempre hay algo que observar en la naturaleza humana». Se levantó para salir, dudando en la puerta. «No sé si estoy listo para ser Arthur Ellington». «Entonces, sé quién tienes que ser», dijo la señorita Marple. «Pero sé amable. Eso es lo que importa». Al final, cuando él se fue, ella se quedó sentada un largo rato en el silencio que él dejó atrás. Luego volvió a sus rosas. En la oficina de correos habían contratado a una nueva empleada, una mujer discreta de un pueblo cercano que no hacía preguntas ni comentaba sobre el pasado. La sala de clasificación estaba despejada, los libros de contabilidad actualizados y las últimas pertenencias de Bertie Cracknell estaban guardadas y embaladas con respeto. La iglesia celebró un homenaje a Viola Kent, y Bertie al que asistió. La mayor era parte del pueblo. La señorita Marple se quedó al fondo cerca del último banco, escuchando al reverendo Thistlethwaite
hablar del ajuste de cuentas, la redención y el largo arco de la verdad. Luego, Dora Prescott se acercó a ella afuera, agarrando un pañuelo. ¿Se acabó?, preguntó ella a la señorita Marple. Miró hacia el horizonte, donde los tejados de Nether Woodbury brillaban bajo un fresco sol primaveral. Nada termina nunca del todo, dijo. Pero creo que lo peor ya pasó. Dora asintió con voz temblorosa. Sigue pensando en Margaret, en lo que perdió. Se habría sentido orgullosa, dijo la señorita Marple en voz baja, de ti, de Arthur, de la verdad que le devolviste. A las lágrimas brillaron en los ojos de Dora, pero no dijo nada más. Con el tiempo, Ellington Hall se transferirá formalmente. Los abogados discutirán, los titulares se reducirían, y la vida volvería a su cauce habitual. Pero ya no sería lo mismo. Las máscaras habían caído, no solo las que se usaron esa noche, sino las que se usaron durante décadas, máscaras de silencio, de cortesía, de olvido. Y quizás ese fue el verdadero costo. Una semana después del servicio, el inspector Graves visitó la casa de la señorita Marple. Le trajo un pequeño paquete de pasteles de la panadería, que ella aceptó con una sonrisa. He cerrado el caso, dijo. Se han presentado cargos. Eloise ha confesado. Ella siempre fue una mujer de fuertes convicciones, murmuró la señorita Marfland Graves. Se sentó y relajó su postura por primera vez en días. Tenías razón sobre Arthur. Tenía razón en muchas cosas, dijo con dulzura, pero no en todas. No vi la profundidad del miedo de Eloise hasta que fue demasiado tarde. Ella creía que estaba protegiendo algo en sí, y al hacerlo lo destruyó. Él la miró. ¿Cómo lo haces, Jane? ¿Cómo logras ver siempre lo que a los demás se nos escapa? Ella sonrió débilmente. Porque observo lo que dice la gente cuando cree que nadie la ve. Ahí es donde suele residir la verdad. Él se rió entre dientes. Lo dices como si fuera simple. Nunca es sencillo, respondió ella. Simplemente inevitable. Esa tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se tiñe de oro tras las chimeneas, la señorita Marple regresó a su silla. Recogió su labor de punto, la enhebró entre los dedos y empezó de nuevo. Afuera, el pueblo avanzaba. Los niños jugaban en el césped. La campana de la iglesia sonó a las 6. El tendero preparó sus manzanas, y la nueva bibliotecaria reabrió el mostrador de préstamos tras meses de desuso. La paz, sabía la señorita Marple, no era la ausencia de memoria, fue la presencia de la comprensión. Y en ese tranquilo rincón de Inglaterra, donde los secretos una vez florecieron como malas hierbas bajo un salón de mármol, la comprensión finalmente echó raíces.